Bien, seguimos aquí con toda la movida, podía la argentinidad al palo y todo el movimiento que hay acá en este gran programa. Obvio. Y lo tenemos aquí ya en nuestra mesa del stream a Leopoldo Guerrero. Él es politólogo, sociólogo también. Bueno, Leopoldo, gracias por hacerte presente acá en Dimensión Alterna. Hola, un aplauso para vos. bienvenido, ¿cómo va? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿podemos identificar o podemos llamar identidad argentina? ¿Hay un concepto ahí para que vos describas qué es la identidad argentina? ¿Qué es? Bueno, ¿esto se me oye bien ahí? Sí, ahora mucho mejor. Bueno, en principio, por ahí mi perspectiva es menos efusiva. Parto de la ciencia y Bien. siempre tenemos como mandato ser un poco más fríos. Claro. No quiere decir que yo recién estaba acá en la sala ahí atrás esperando y estaba viendo los resultados del mundial, con lo cual soy un ser humano como cualquiera. Los sociólogos miran el mundial también, Sí, podemos decir. pero hay claramente hay siempre una mirada que tiene que tratar de ser desprejuiciada, sobre todo cuando pensamos la identidad. Sobre todo cuando pensamos la identidad nacional, porque parece ser algo que existió siempre y no existió siempre. En la historia aparece en relación en el siglo XIX con la formación de los estados. Y la nación argentina aparece de manera tardía, no podemos pensarla como algo que existió siempre. Claro. Esto que llamamos el asado, el costumbrismo de esperando la carroza, los gritos, tiene que ver con procesos muy largos que no siempre fueron iguales. De hecho, esos personajes de Esperando la carroza gritando son exactamente, esos gritos son propios de las familias italianas, con lo cual tiene que ver con la inmigración. No podemos pensar la inmigración italiana en la época rosista, es posterior, con lo cual la sociedad rosista después de la inmigración italiana cambió. Claro. Con lo cual habría que preguntarse en qué medida nuestra sociedad también no está cambiando con las nuevas inmigraciones. Hoy tenemos un fenómeno muy grande de la inmigración venezolana, con lo cual ¿qué será nuestra nación dentro de 30 o 40 años? ¿Comeremos arepas? Comeremos, claro. Incluiremos Incorporaremos la las arepa, arepas a nuestra vida. tal cual. Ya está la chipada. Sí, Sí, o olvídate. este boom de la palta, que se comió, pero ahora es... Es verdad. Sí. Sí. En Chile es muy común la palta, en México también, y en Argentina ahora se viene un boom. Bueno, tiene que ver también que las identidades no son algo fijo, van cambiando, se van retroalimentando, etcétera. Sin embargo, hay cosas que son muy fuertes en lo que es Argentina. Lo interesante igual de todas maneras es que todas estas identidades están marcadas siempre por mitos. Y que no son son cosas que son estructuras que se han estudiado mucho en las ciencias sociales y que suelen repetirse en sociedades, de sociedad a sociedad. Una es sin duda el mito del héroe. ¿Sí? Nosotros tenemos muchos héroes y este día está armado por el héroe. Claro. Y bueno, ¿qué es el héroe? Bueno, el héroe, más que bien el héroe, es el camino del héroe. Desde los primeros mitos griegos aparece este héroe que es convocado a una aventura, alejado de su patria, Messi yéndose a España, ¿sí? Gardel también en su periplo por el mundo, Favaloro haciéndose famoso o reconocido afuera y no acá. Es como de alguna manera la persona humilde que se enfrenta al poder, decirlo, o a algún cambio de revolución, digamos. El hecho de la humildad marca también la extracción social del héroe. El héroe tiene que tener una identificación con el pueblo, porque el mito no es un mito para los ricos, es un mito para toda la población. Entonces, el Pelusa, que es Maradona, tiene que ver de dónde surge, todas las dificultades que tuvo, sus lesiones, el momento donde pudo caer, donde su periplo pudo fracasar y sin embargo triunfó, salió campeón del mundo, sus lágrimas entre los italianos, la vez que le cortaron las piernas y su regreso. Siempre el héroe tiene que regresar. Claro. Puede regresar triunfante o puede morir, que también es una manera de regresar a su patria. Rodrigo, Gardel, Maradona, ¿sí? Si podemos pensar, si nosotros nos alejamos del mito y vemos la realidad de Maradona de sus últimos días, es deprimente, es triste, por eso hay un juicio alrededor de eso, pero sin embargo la muerte reconstruye el mito, ¿no? Es el héroe que regresa, ¿sí? Maradona regresa a través de su muerte. Todo eso está en una estructura, en un relato que es siempre el mismo y que funciona, históricamente funciona en un montón de sociedades. Yo, desde muy chiquito, me voy de la argentinidad, siempre fui fanático de una banda inglesa que se llama Queen. Y a mí siempre me gustó mucho Rhapsodia Bohemia, y una vez escuché precisamente a una interpretadora de música que decía, ¿saben por qué le gusta a los europeos mucho Rhapsodia Bohemia? Porque es el mito del héroe. La historia cuenta de un chico que pasa por una tragedia, un periplo, hasta que es redimido. Claro. Regresa
inmortalizado y triunfante. Así termina esa canción. Y bueno, más allá de sus proezas musicales, hay una narrativa que funciona, que funciona en gran medida también con los relatos nacionales. ¿Por qué? Porque nos proyectamos todos en ese relato. Claro. Nos identificamos en el héroe, nos identificamos en Messi, en que no se le daba, en sus lágrimas, en los 2 partidos perdidos, las 3 finales perdidas. En las alegrías también que nos dio, nos sentimos como, nos agarramos de eso como si fuera una esperanza. Exactamente. Hay una proyección mitológica, que a la vez me parece que es importante no adjudicarla a una especie de magia nacional. Hay una realidad material detrás de todo esto, ¿sí? Maradona pudo haber sido un talento desperdiciado. ¿Por qué Maradona tiene un éxito? Y bueno, en gran medida tiene que ver con este país. Tiene que ver con las instituciones de este país. ¿Sí? Ustedes hablan de los clubes de barrio, podemos hablar de una gran institución que también forma la Argentina, que es la escuela. Sí. La escuela es la gran formadora de la Argentinidad. Ustedes se van a la frontera más lejana de Argentina, cerca de, por ejemplo, yo suelo ir mucho a Jujuy, van cerca y van a ver las costumbres de los jujeños, que son muy extrañas a nosotros, pero hay una idea imaginada, no quiere decir irreal por esto, de que formamos parte de lo mismo. Entonces, lo que hay ahí es una pertenencia, una creencia a esa pertenencia. Cuando ustedes cruzan la frontera, se dan cuenta de que están en otro país claramente. Hablaste ahí de identidad nacional, lo definiste con todos los datos. ¿Qué pensás acerca de esa identidad nacional que se genera en el extranjero? Por ejemplo, Bangladesh, que ahora celebra los goles de Argentina, Messi está en otros países también. ¿Cómo se define eso? Esa identidad que se genera en otro país, es una locura eso. Eso tiene que ver con cómo se ha cruzado la idea de nación. La idea de nación fue, si uno busca su origen, es una idea que sirvió bastante a las burguesías nacionales para construir los estados. Pero también tiene otras experiencias. Las luchas de liberación fueron luchas de liberación nacional. Las luchas anticoloniales fueron luchas de liberación nacional, sobre todo en el siglo XX. Corta la olla. En gran medida, uno podía preguntarse, si compara a Diego con Messi, se va a encontrar con un fenómeno que es muy difícil de reproducir, que no lo crea Maradona, que es el contexto post-Malvinas. ¿Sí? Maradona le gana a los ingleses 4 años después de Malvinas. Es un montón. No es ganar una guerra, ganar un partido de fútbol, pero el peso simbólico que tiene en una población derrotada es un montón. Y el fenómeno de Bangladesh se corresponde con eso. ¿Por qué? Porque Bangladesh fue una colonia inglesa. ¿Sí? Y el amor de Bangladesh por la selección argentina, no con Argentina, con la selección argentina, viene por el triunfo de Diego a los ingleses. ¿Qué es esto? La revancha de los colonizados. Entonces se conectan luchas nacionales que no tienen una que ver con la otra, pero se construye un común con un enemigo común. Una especie de héroe justiciero, ¿no? Exactamente. Que representa... ¿Y cómo sienten ellos el sentido de pertenencia, ¿no? También tiene Sí, que ver un poco con eso. Sí, porque hay una especie de continuidad en la lucha. La continuidad es simbólica, porque estamos hablando de fútbol, y el fútbol, por ganar un partido de fútbol, no nos van a devolver las Malvinas, eso está claro. No, pero habla de la vida en sí, cómo triunfa o cómo uno tiene sus fracasos y se vuelve a levantar y tenés que salir a laburar una vez más a pesar de tener el corazón roto, por ejemplo. Habla como de esta resiliencia, ¿no? De caerse y volver a levantar. Exactamente, es una proyección sobre todo cuando las realidades son distintas, ¿sí? Porque se escucha, bueno, ¿por qué nos unimos con el fútbol y después no nos unimos por otra cosa? Porque no es que nos unimos con el fútbol estrictamente. El fútbol es un momento, ¿sí? de unidad, pero la realidad cotidiana es bien distinta, ¿sí? Eso no tiene que decir, bueno, no somos, que si fuéramos capaces, o tomar el modelo del fútbol para la realidad. No, al contrario. Hay que ver cómo el fútbol realmente nos une, y tiene que ver cómo se dan esos modelos que proyectamos que son modelos de éxito. Vuelvo a insistir, Maradona pasó por la escuela pública, pasó por los clubes de fútbol argentinos, pasó por Argentinos. Yo creo que es una institución muy importante de formadora de jugadores. Quiere decir que si eso no existe, no existen los Maradona. Claro. No existen los Messi, no existen los Favalores si no hay universidad pública, no existe, de alguna forma, todo esto que nosotros apreciamos, que se corresponden contra nuestras instituciones. En algún punto el ego argentino viene porque a veces nos comparamos y salimos a otros lugares y no encontramos esa institucionalidad. Eso no tiene que enorgullecernos porque estamos perdiendo esa institucionalidad en gran medida, estamos viendo una degradación educativa, que es
de hace varias décadas. Tenemos una degradación de muchas instituciones, un retroceso del Estado en muchos ámbitos de la sociedad. Hay que decir, en gran medida, que incluso para pensar la sociedad argentina, si uno la compara con las sociedades europeas, Argentina tiene la experiencia americana. Las naciones americanas fueron creadas por el Estado. Y si uno nos compara con los europeos, nosotros estamos más estatalizados que los europeos. Dañar al Estado es dañar fuertemente a la sociedad. No es que, si ustedes ven la historia, los que habrán estudiado en la escuela cómo es la formación de los estados europeos, van a ver que los estados se fueron apropiando de funciones de la sociedad. Y así se formaron. En Argentina eso no pasó así. El Estado fundó a la sociedad argentina. Entonces, dañar al Estado es dañar a la sociedad directamente. No es que va a existir algo autónomo por fuera del Estado. ¿Sí? Nosotros somos muy solidarios, muy familiares, ¿sí? Tendemos mucho a la amistad, pero tiene una correspondencia con la institucionalidad argentina. Justamente te iba a preguntar eso, ¿por qué tenemos los argentinos, tanta pasión, tanta emocionalidad? Y me voy al barrio, a la familia, ya en el encuentro, el abrazo, algo simple. ¿Por qué nos ven así inclusive en el mundo? Como... Eso tiene que ver en gran medida con algo que ustedes mencionaron, que es el lazo social. Sí. Los lazos sociales... obviamente tienen que ver con rasgos culturales, tienen que ver con qué es lo que se mezcló para que se dé ese lazo, pero de dónde venga o de dónde provenga o hacia dónde vaya, de dónde provenga ya será materia de historia, pero donde provenga evidentemente se reproduce porque las instituciones lo reproducen, ¿sí? Porque instituciones me refiero no solo a las instituciones estatales, instituciones es lo que la sociedad repite, ¿sí? Y que de alguna manera conserva. ¿Sí? Y eso también nos une, son nuestros lazos. Precisamente cuando les decía dañar al Estado es dañar a la sociedad, es porque precisamente dañar al Estado es dañar lazos sociales. ¿Sí? Si nos encontramos a veces con falta de solidaridad, es porque esa solidaridad está dañada, está desenlazada. Y eso ocurre en gran medida cuando se rompen las instituciones que nos unen y los mecanismos de reproducción de esas instituciones. ¿Por qué? Y bueno, porque uno dice, ¿por qué se perdió esto? Y bueno, porque probablemente se murió la última generación que sostuvo ese lazo social. Las que vinieron ya no reproducían esos lazos. Entonces nos encontramos con esas pérdidas que se corresponden por ahí con cosas que pasaron antes. Sí. No con cosas que pasaron inmediatamente. ¿Cómo se perdió determinado rito que se juntaba? Bueno, pero no pasó hace 2 días. Viene pasando hace 20 años, lo ves ahora. Debería preservarse el frente cultural. Sí, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, el Estado, las instituciones culturales son fundamentales y de hecho es lo que marca la diferencia. Sí. En gran medida siempre la nación implica una frontera. ¿Quiénes somos nosotros en diferenciación a los otros? Eso tiene mucho de imaginación, no quiere decir real, sino de una creencia compartida, ¿sí? Vuelvo a decir, se van a Jujuy, van a ver costumbres andinas, pero se van a sentir argentinos. Sí, ¿por qué? Porque el jujeño se va a sentir argentino y ustedes como gente del conurbano, se van a sentir argentinos. Ahora, cuando crucen la frontera, aunque por ahí culturalmente la cultura andina tiene mucho más que ver con la gente de Jujuy, van a notar la frontera. Van a notar esa frontera que está dada por estas naciones modernas, por estas instituciones que se fueron repitiendo. Donde la escuela, porque ustedes vayan a cualquier lugar, a la esquina perdida, van a encontrar una escuela, una municipalidad y una iglesia, ¿sí? Y una comisaría. Esas instituciones, aunque sean represivas, forman parte de lo que es nuestro ser nacional. El ser nacional que no es un ser esencial, es un proceso histórico. Me gustó cómo mencionaste el tema de la comisaría. Bueno, pero forma parte de eso. Sí. Parte. En la escuela viste que te lo enseñan. Sí. Está la plaza, el hospital también. Y siempre están como cerca una de otras porque es como el punto, no sé, de encuentro de un pueblo, de una localidad, ¿no? Como estas instituciones. ¿Crees que la nostalgia es algo fundamental de los argentinos, de nuestra sociedad? No, yo creo que forma parte de las mismas estructuras, porque algo que tienen los mitos es un poco que eso puede jugarnos en contra, es la nostalgia de una era anterior. Claro. Generalmente lo que tiene de problema, yo usé una palabra que a mí me molesta mucho, que es la de ser nacional, porque es un proceso histórico, no hay un ser original, siempre, si uno quiere ir atrás, siempre va a encontrar un atrás de un atrás de un atrás. Entonces, esa nostalgia puede correr el riesgo de creer que había una era de oro donde antes éramos felices.
Citaste a Sábato. Sábato empieza el túnel diciendo todo tiempo pasado. La gente cree que todo tiempo pasado fue mejor. En realidad porque no se acuerda lo que fue el pasado. ¿Sí? Tenía un montón de cosas. Por eso me parece importante hablar de la nostalgia, porque siempre creemos que lo que pasó antes era mucho mejor, o los artistas que se fueron nos traen cierta nostalgia y decimos qué ganas de volver a ese momento, y nunca sabemos por qué, pero siempre volvemos ahí. Yo creo que valoramos algo en el presente más que en el pasado. A nosotros, uno puede valorar mucho el tango, pero el tango es, de alguna manera, la denuncia de una época terrible. Entonces nos gusta el tango, no sé si nos gusta esa época. Claro. Entonces nos gustaría ir a esa época para escuchar las grandes orquestas de tango. No sé si nos gustaría esa época. Claro, hay que separar el género de lo que pasaba en ese momento. Exactamente. El contexto. Que había luchas también en el tiempo pasado hubo, y que les costó a nuestros abuelos inclusive vivir cuando la llegada de los inmigrantes, estoy pensando, y todo lo que es el recorrido de nuestra historia argentina. ¿Podemos leer algo que la gente esté diciendo en el chat? Ya que tenemos acá. Sí, tenemos mensajitos para nuestro invitado. Sí. Dice, bueno, saludos para todos. Hoy es el mejor día. Hola, chicos. Festejan en otros países porque los argentinos nacemos donde se nos canta, dice por acá. Alguien, a ver. Bueno. Nos hace bien argentinos el saludar con un beso y la forma informal de visitar a un amigo. Es verdad esto, ¿no? Esto en otros países no pasa de esto de, che, te caigo a tu casa cuando salgo a comprar, tomamos 2 mates y seguimos el día. En otros países no se da esto. La juntada clásica. Nosotros volvemos como a este lugar de encuentro, de charla, de contacto, de cercanía. A ver, por acá, feliz cumple a Mario, dicen por acá. Hay un montón de mensajitos. El argentino te integra, te invita, te hace parte aunque no te conozca, dice por acá. Tienen que volver todos los días porque así acá nos piden que volvamos en la programación habitual. ¿A dónde hay más mensajitos? Hola, qué genios, muy buena edición, la voz increíble, hola chicos, son los mejores. Bueno, estos van dejando estos mensajitos por acá, che. ¿Por qué algunos personajes argentinos generan tanto amor y otros tanto rechazo? Porque tenemos las dos veredas a lo largo de la historia argentina. ¿Qué se produce eso a nivel colectivo? ¿O qué produce? Yo creo que también tiene que ver con las épocas, en gran medida. Sí. Hay momentos donde determinado, hay que ver qué va a pasar con el fenómeno maradoniano a partir de esto. También. ¿No? Con lo cual, yo pienso, por ejemplo, en ídolos que eran en los 80, cómo quedaron cancelados o quedaron sus chistes, las cosas que valorábamos. El teatro de revista, ¿no? Sobre todo. El teatro de revista quedó absolutamente cancelado. Olmedo, si uno lo mira acá tenemos a gente que lo banca al medio. Bueno, y el humor negro también. O sea. Sí, montones de cosas y hay que ver si no van a volver a ser apreciadas, porque eso también tiene que ver con los humores sociales. Hay figuras que se vuelven mucho más resistentes en el tiempo y probablemente tengan que ver porque conmueven valores mucho más profundos o lazos mucho más que vinculan a mucho más gente o a través de la época siguen siendo valiosos. Sí, la figura de Favaloro sigue siendo muy fuerte. Sí. ¿Pero por qué? Bueno, porque la salud sigue siendo algo muy valioso. Tal cual. Y se sigue implementando el método que él inventó hasta el día de hoy. No es que vino otro y lo reemplazó con otro artefacto o algo. No, se sigue manteniendo. Digo, también eso ayuda a que esté vigente o no. Sí, sin duda. Obvio que siempre va a haber discursos. Nosotros estamos en una época donde aparecen discursos donde Favaloro podría ser una persona odiada y sin embargo lo resiste. Podríamos decir que Favaloro es un vago que vivió del Estado y que no de la actividad privada, y bueno, y que él tendría que haber tratado de vender su método a alguna empresa privada y tratar de desarrollarlo por el método legítimo que es la actividad privada. Son discursos de época que esperemos que a veces se llaman modas, porque son viejos, pero a veces se resaltan porque tienen algún momento de moda o algo que sociológicamente habrá que explicar, pero es una figura resistente pese a eso. ¿No? Nadie sale, no hemos visto, por lo menos por ahora, atacar a ciertas figuras. Maradona sí tiene algunos costados que obviamente, por ejemplo, el movimiento feminista censura, con razón, y marcan también el hecho de que son figuras que son apreciadas según cómo son los consensos de época. Los consensos de época son también dinámicos. Voy a dar un ejemplo absolutamente fuerte, pero que tiene que ver también con lo que es la argentinidad en los últimos 40 años, que es la vuelta de la democracia.
¿sí? Y es el odio más el consenso fuerte que hay contra la dictadura. Ese consenso surgió en el año 85, ni siquiera fue cuando Alfonsín fue elegido en el 83. Ocurre cuando aparece el informe de la CONADEP, ese momento fundacional de este momento histórico que es el juicio de las juntas. Antes no aparece. Hay un fuerte consenso la dictadura. La dictadura se retira por la crisis económica, la guerra de Malvinas, se retira de capa caída, pero la realidad es que ese consenso es muy fuerte en el año 76. Eso condena a la argentinidad para nada, son momentos históricos. Obviamente eso se transformó. 6, 7 años después, la dictadura era lo peor que podía existir, Videla era lo que podía existir, y bueno, existen esos consensos. Sí, igual hoy en día tenés gente que está en el Estado, en el gobierno y reivindica la dictadura, y vos decís, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo puede pasar? Después de tantos años seguimos discutiendo esta atrocidad que todos sabemos que no nos representa, que fue una época oscura de nuestro país. Eso ocurre también por los dinamismos. Evidentemente, si ese consenso funcionó en el 85, había que preguntarse por qué no funciona hoy. ¿Qué huecos tiene? Y qué cosas hay que reforzar precisamente para que ese consenso se siga sosteniendo, que probablemente tiene muchas cosas que reforzarse. Sí, ¿y por qué se mantiene este discurso? Eso también habría que replantearse, sí, ¿no? Sí. Te quiero preguntar. Bueno, dale, no puedo no decirlo. Está bien. Teniendo en cuenta el contexto de política actual de nuestro país, ¿crees que el Mundial siempre nos une como argentinos? ¿El fútbol, este contexto? Sí, nos da un rito en general que nos une de manera imaginada. No quiere decir real, no quiere decir no real, es real esta unión. Lo que sí tiene que ver con el contexto del fútbol. Siempre hubo una asociación de el fútbol como manipulación, que no se comprueba en la historia. La dictadura tuvo un campeonato mundial y cayó. ¿Sí? Alfonsín, en el 86 gana Alfonsín y el radicalismo pierde en el 89. Alberto Fernández es el presidente del último mundial y como se llama el peronismo, no ganó las elecciones. Con lo cual es un momento ¿cómo se llama? De parte importante de nuestra sociedad, pero no se relaciona directamente con los efectos políticos, ni siquiera con las unidades reales. Yo lo que sí vuelvo a decir, pero esto es la preocupación siempre que tiene todo científico social, el hecho de que sí puede haber efectos de pantalla, que hay que tener siempre un límite con las grandes imaginaciones colectivas. Yo siempre doy este ejemplo. Uno va a ver una película y se tiene que creer la ficción, si no la película no funciona. Tiene que creer que el bueno es bueno, el malo es malo, ¿sí? Pero cuando termina la película uno tiene que saber que el bueno es un actor, probablemente sea una mala persona que no le pasa la pensión a los hijos, no sé, y que las personas que se murieron no se murieron. ¿Te quedó claro? Entonces hay un punto donde hay que, si se quiere, hay que disfrutar este momento, ¿sí? Y en otros ámbitos que no son el fútbol, el problema del fútbol es que generalmente entorpece otros ámbitos. Yo soy un docente y cuando los chicos empiezan a hablar de fútbol ya no se puede hablar de otra cosa, siendo un amante del fútbol. Pero me parece que nos une, pero en un ámbito que debe ser el fútbol, claramente, ¿no? Es como, yo diría, mesuremos las ilusiones, desenfrenémonos, pero mesuremos las ilusiones. Sí. Scalabrini Ortiz hablaba del argentino como un místico sin Dios. ¿Tiene sentido esa frase, ese concepto hoy en día? ¿Qué pensás de eso? Yo no se lo adjudicaría a los argentinos. Me parece que eso le pasa a todos los pueblos. Lo que sí me parece es que la calidad de nuestros mitos, vuelvo a insistir, tiene que ver con la calidad de nuestras instituciones y la calidad de nuestros lazos sociales. Claro. Corta la olla. ¿Crees que los argentinos necesitamos a ídolos para sentirnos en comunidad? ¿Tenemos que tener ídolos en común para sentirnos un conjunto? Yo creo que los mitos son muy importantes siempre. Son mitos. Y los mitos no quiere decir que estemos viviendo una especie de enfermedad de la mente. Los mitos son esenciales, funcionan en todos lados. Algo no tenemos, como en la película. Para que la película funcione, tenemos que suspender un poco nuestra incredulidad y creer que eso funciona. Porque si no, no avanzan las cosas. Los mitos son movilizadores, los mitos nos dan la esperanza para movilizarnos. Sin la afectividad del mito, con la racionalidad meramente, los pueblos no arrancan. Eso está claro. Necesitamos siempre alguna referencia que en realidad
todo lo que vemos en el héroe es más lo que nosotros les ponemos que lo que el héroe es. Entonces, es interesante lo que nosotros le ponemos, porque ahí están nuestras esperanzas y nuestras expectativas. Y ahí aparecen nuestras frustraciones también, porque Sí. esperamos mucho y a veces no llegamos a las expectativas. Pero en las frustraciones también están nuestros grandes deseos, que son incumplidos, pero no dejan de ser grandes deseos. Voy con la última porque Dale. tengo que No, tirar. está para quedarse hablando última, ahora sí. con Leopoldo, por favor. Una última futbolera. Olvídate. Hablábamos de patria grande, de la región, pero ¿cómo definís esto que a veces genera el Mundial? Argentina-Brasil, rivalidad, con los uruguayos también hay medio una pica, porque bueno, el mate, el dulce de leche, garró del nuestro. ¿Cómo definís eso que también se genera en los hermanos? A mí, salvo que lleva la violencia, me parece lo más sano del mundo. Me parece que las rivalidades futbolísticas Es el folclore. están muy bien, forman parte del registro de lo futbolístico. Yo creo que todo argentino futbolero de bien desea que Brasil pierda. Sí. Y está claro que... Y que si- Chile lo mire por TV. Exactamente. Y está claro que si Inglaterra invade a Brasil, vamos todos. Ahí va. Que es una cosa totalmente diferente. Sí, ¿sí? sí, Porque es sí, otro sí. registro de la vida. Sí. Me gusta que ahí hay que diferenciar esa cuestión. Y está No hay bueno. que confundirlo. Y las Malvinas para que... nada. Che, acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿Qué pasa? ¿qué dice este muchacho de Olmedo? Ya estuvo hablando de Olmedo hace un ratito. No, Sí. no dije nada en particular. No dije dijiste que- nada en particular, pero si querés dar tu opinión. No, para nada. A mí me parece que lo que ocurre con los ídolos es que los ídolos tienen, si uno los mira realmente, tiene contradicciones. Y de hecho, yo lo que me referí es que muchas cosas que causaban gracia y eran muy populares en la década del 80, hoy serían imposibles de reproducir. Vos dijiste muy bien el teatro de revista, cierto humor que cosificaba a la mujer. Sí. Igual Olmedo no fue eso, hay otros que sí fueron eso. Olmedo tiene también otras facetas de crítica social. Muchos lo recuerdan, o mi madre lo recuerda por el Capitán Piluso que recomendaba tomar la leche a las 5 de la tarde, cosa que era, con lo cual había una televisión educativa, que también tiene que ver con el lazo social. Pero bueno, siempre pasa eso también con los ídolos. Los ídolos tienen muchas contradicciones y cuando uno piensa en ellos tiene que hablar de todo, ¿no? Es parte de eso, ¿no? Uno a veces igual recorta lo que le gusta y bueno, la gente que hace ciencia lamentablemente analiza lo que es y no lo que le gustaría que fuera. Sí. Me gustó esa que dijiste que si los ingleses invaden Brasil, pensando en nuestra Malvina, que es un reclamo colectivo de todos los argentinos, ¿no? Siempre, eso. Sí, por supuesto. Ahí podemos ver en realidad, vuelvo a insistir, el contexto maradoniano de los 2 goles que hacen que Bangladesh y otros países, no es el único Bangladesh, que tuvieron un pasado colonial inglés, que se identifican con Argentina a partir de Malvinas. Ahí hay si se quiere, una boda entre registros donde el fútbol aparece como un mito de unidad contra un agresor imperial. Ahora, obvio, yo no vengo a decir, les pincho el globo, miren que así no recuperamos la Malvinas, miren que así ustedes no destruyen su historia. No, para nada. Esos mitos son muy útiles. Siguen sosteniendo memorias colectivas. Por ejemplo, la memoria de Malvinas. Claro, muy fuerte, muy en nuestra raíz y en la memoria. Bueno, un lujo, Leopoldo, la verdad, tenerte acá. Gracias por haberme invitado. Che, tenés que volver a venir. En otra Sí. ocasión, Cuando quieras, si Genio. te llamamos, te caes acá en otra oportunidad. No hay ningún problema. Listo. Si me invitan, vengo. Sí, Bueno. súper Obvio. claro, Leopoldo. Gracias por la coloquialidad. Ahí Sí, está. sí, sí. porque lo hizo súper práctico, Sí. súper llevadero. y Muy docente, ahí se nota la Sí, se profesión nota la en vos, docencia. Es la cierto. didáctica, todo. Bueno, muchas gracias. Tirando data de lo colectivo, lo argentino, Sí, lo nuestro, lo encantó. autóctono. Con todo esto hacemos un separador, Así pero hay más es. programas aquí en Dimensión Alterna en el día... más en el argento. día más argento argento del- de todos. El de día más todos. argento. Dale, que dale. Separador, dale.